vamos a entrar de lleno en esto. Imaginemos la escena. Arranca el siglo XXI y un jovencísimo rey, Alfonso XIII, acaba de heredar el sistema político de la Restauración, que francamente se cae a pedazos. Y para colmo, lo hereda justo en el momento en que España está pisando el acelerador hacia una modernización brutal. Es la receta perfecta para un colapso histórico. Hoy vamos a desgranar exactamente cómo y por qué se desmoronó todo este sistema desde sus mismísimas entrañas. Para entender esta caída, nuestro recorrido va a tener 5 paradas. Empezaremos analizando la España de principios de siglo, pasaremos a los intentos de reforma y sus tremendos fracasos, analizaremos el punto de quiebre absoluto que fue en 1917, el posterior desastre bélico que dio paso a la dictadura y finalmente el colapso total de la monarquía. Va a ser una narrativa a 2 pistas. Por un lado, las chispas políticas y por otro, el inmenso combustible socioeconómico que terminó haciendo arder todo el régimen. Así que arrancamos con la primera parte. España a principios de siglo. Una nación en una inmensa encrucijada. A ver, las presiones que estaban agrietando los cimientos del Estado eran inmensas. No era una sola cosa. Teníamos un cóctel explosivo. Por un lado, una inestabilidad política crónica con partidos tradicionales totalmente rotos. Por otro, una desigualdad social extrema, tanto en el campo como en las ciudades. A esto sumémosle un anticlericalismo galopante desde los sectores progresistas, el auge brutal de los regionalismos, sobre todo en Cataluña, y, ojo, un ejército que todavía escocido por el desastre de 1898 buscaba desesperadamente recuperar su prestigio y poder con nuevas aventuras coloniales en el norte de Marruecos. Era, literalmente, un polvorín a punto de estallar. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud del cambio, si repasamos los datos demográficos de la época, son alucinantes. Mientras la política estaba estancada, la sociedad volaba. Entre 1900 y 1930, la población pega un estirón hasta los casi 24 millones, la mortalidad cae en picado y, atención a esto, la esperanza de vida prácticamente se duplica, pasando de unos 25 a 50 años. La gente empieza a irse en masa a las ciudades industriales. El problema aquí es clarísimo. Tenemos un país modernizándose a toda máquina, pero atrapado en un corsé político del siglo XIX que simplemente no da más de sí. Y eso nos lleva de cabeza a la segunda parte, reformas y fracasos, los intentos de regeneración. Hay una cita del líder conservador Antonio Maura que da totalmente en el clavo. Hagamos la revolución desde arriba o nos la harán desde abajo. Es brillante y a la vez desesperada, ¿verdad? Refleja perfectamente ese movimiento llamado regeneracionismo. Las élites sabían de sobra que el sistema colgaba de un hilo. Lo que Maura quería era hacer una limpieza a fondo de las instituciones, pero controlada por el gobierno. Básicamente para evitar que la gente saliera a la calle y se lo llevara todo por delante. Era pura supervivencia. Pero claro, la realidad siempre es más cerca y las reformas saltaron por los aires. En verano de 1909 estalla la Semana Trágica en Barcelona. Fue un caos absoluto que empezó porque el gobierno decidió mandar a hombres de las clases populares como reservistas a una guerra impopular en Marruecos. Esto terminó tumbando el gobierno de Maura. Y para rematar la faena, en 1912 asesinan en Madrid a José Canalejas, que era el gran líder liberal y la otra esperanza de reforma. Sin sus figuras clave, el sistema se quedó dando bandazos y totalmente sin rumbo. Mientras los políticos se hundían, la clase obrera, que no paraba de crecer, se estaba organizando a lo grande. Es fascinante comparar a los 2 gigantes sindicales del momento. A la izquierda tenemos a la CNT, de orientación anarcosindicalista y fortísima en zonas como Cataluña. Ellos pasaban olímpicamente de la política y del Estado. Lo suyo era la acción directa y las huelgas continuas. Y luego, a la derecha, la UGT, de corte socialista. Estos preferían sentarse a negociar con el Estado y dejaban la huelga como último cartucho. Eran 2 estrategias radicalmente opuestas, desde luego, pero ambas canalizaban la enorme rabia de unas masas que ya no querían saber absolutamente nada del sistema. Llegamos a un momento crítico, nuestra tercera parte, el punto de quiebre, 1917, una verdadera tormenta perfecta. El verdadero combustible de este estallido fue la economía. Resulta que España se mantuvo en neutral durante la Primera Guerra Mundial, y eso provocó un boom de exportaciones bestial. Las cifras de ventas en 1916 son una locura. España estaba exportando alimentos y materias primas a los países en guerra a un ritmo nunca visto. Y sí, algunos se forraron, pero para la inmensa mayoría fue un desastre. ¿Por qué? Porque al exportarlo todo, faltaban cosas básicas en casa, los precios se dispararon por las nubes y los sueldos se quedaron totalmente estancados. De la noche a la mañana, el poder adquisitivo de los trabajadores se desplomó. Esa asfixia económica fue la mecha que encendió el verano del 17, y fueron 3 crisis brutales consecutivas. Primero, en junio, los militares, hartos de la inflación y de cómo funcionaban los ascensos, montan las juntas de defensa y se plantan ante el gobierno. En julio, al ver la enorme debilidad del Estado, los políticos de la oposición ven su oportunidad y forman una asamblea de parlamentarios en Barcelona exigiendo una nueva constitución. Y el remate llega en agosto. La CNT y la UGT
aparcando sus diferencias, se alían para lanzar una huelga general revolucionaria. Aunque el gobierno acabó aplastando la huelga usando al ejército, el daño estaba hecho. El régimen quedó paralizado y herido de muerte. Pasamos a la cuarta parte, desastre bélico y dictadura, el colapso final del sistema parlamentario. Después del 17, el caos político es casi difícil de creer. En tan solo 5 años, entre 1918 y 1923, España tuvo, atención, 12 gobiernos diferentes. 12. Nadie lograba mantener el control. Y lo más fuerte es que, mientras el país se deshacía por dentro con una conflictividad tremenda, el Estado seguía empeñado torpemente en meterse de lleno en el avispero del norte de Marruecos, en el Rif, intentando expandirse militarmente. Una combinación sencillamente explosiva. Y esa explosión cobró este sombrío número, 13.000. 13.000 soldados españoles masacrados en el verano de 1921. Fue un desastre absoluto, fruto de una negligencia militar gigantesca en la que un general avanzó a lo loco sin asegurar las líneas de suministro. Las tropas rifeñas de Abdelkrim los rodearon y los aniquilaron en lo que conocemos como el desastre de Anual. El shock en España fue traumático. La indignación popular era tal que se exigió investigar a todo el mundo, apuntando directamente a las más altas esferas, monarca incluido. La presión era insoportable y el sistema saltó por los aires. En septiembre del 23, para frenar de golpe las investigaciones sobre Anual y restaurar el orden por la fuerza, el general Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado. Y el dato clave es este. El rey Alfonso XIII no mueve un dedo para impedirlo, de hecho, lo consiente. Se instaura el directorio militar, suspendiendo la vieja Constitución de 1876 y disolviendo el Parlamento. Se presentaba como una medida drástica y antidemocrática, sí, pero temporal, una especie de cirugía de urgencia para limpiar al país de la vieja política y acabar con la agitación. Ahora bien, ¿qué hizo exactamente esta dictadura? Pues tuvo luces y sombras que hay que desglosar objetivamente. Por un lado, impuso una censura estricta y barrió los ayuntamientos democráticos. Fue especialmente dura con el nacionalismo catalán, llegando a prohibir su bandera y el uso oficial del idioma. Pero por otro lado, logró cosas que al principio le dieron muchísima popularidad. En 1925 acabó por fin con la guerra de Marruecos mediante el exitoso desembarco de Alhucemas. También invirtió muchísimo dinero en grandes infraestructuras, creó monopolios como Camsa y apaciguó el mundo laboral montando unos comités paritarios, donde trabajadores y patronos negociaban bajo supervisión del Estado, reduciendo drásticamente las huelgas. Entramos ya en la recta final, quinta parte, el fin de la restauración y la caída de la monarquía. Como os podéis imaginar, gobernar a base de éxitos económicos tiene un riesgo tremendo. Dependes de que haya dinero. Cuando llegó el crack mundial de 1929, el castillo de naipes se derrumbó. En España se tomaron decisiones pésimas, conocidas como el error Argüelles, intentando salvar la moneda en medio del pánico internacional. El resultado fue nefasto, el comercio se frenó, la inflación volvió y el paro se disparó. Al esfumarse la prosperidad económica, el régimen perdió lo único que le daba legitimidad. Sus apoyos, desde la burguesía hasta los intelectuales y parte del ejército, simplemente le dieron la espalda. Es fascinante ver la velocidad a la que puede desplomarse todo un régimen. Sin apoyos, Primo de Rivera dimite y se exilia en enero de 1930. El rey intentó hacer borrón y cuenta nueva, queriendo resucitar el viejo sistema parlamentario como si nada, pero ya era imposible. En agosto, republicanos, socialistas y casi toda la oposición política se unen en el Pacto de San Sebastián con un objetivo claro: traer la República. Llegamos así a abril del 31. Se convocan unas simples elecciones municipales, un trámite en teoría menor, pero el país las convierte en un referéndum sobre la monarquía. Al arrasar las coaliciones republicanas en las grandes ciudades, se acabó el juego. El 14 de abril se proclama la Segunda República y el rey Alfonso XIII abandona inmediatamente España. Para terminar este análisis hay una pregunta fundamental que deberíamos llevarnos para reflexionar. Es la gran paradoja de esta etapa histórica. ¿Cómo es posible que el intento desesperado de salvar un régimen mediante una dictadura garantizara precisamente la caída de la monarquía? Al saltarse la legalidad para frenar la crisis, el rey ató el destino de la corona a la supervivencia de un dictador temporal. Y lógicamente, cuando ese dictador perdió su brillo y cayó, no quedó ni una sola institución legítima en pie que pudiera sostener al monarca. Las decisiones tomadas en su día para ganar algo de tiempo fueron las que terminaron de forma irreversible escribiendo la página final de toda una era.